Bendiciones, hermanos y amigos. Bienvenidos a este nuevo video donde estaré explicando eh, al principio como una introducción de lo que hemos venido hablando en los videos anteriores con respecto a el volver a ser como niños, como los niños, ¿verdad? En el sentido de tener que ser trinos, de tener que volver a hacernos trinos como los niños son trinos, ¿verdad? Cuerpo, alma, representada con la línea roja, y espíritu, que sería todo lo azul, y cuerpo, que sería representada con la línea negra, ¿verdad? Que, como lo dije anteriormente, el alma, el cuerpo es el vestido de nuestra alma, ¿verdad? Y luego nuestra alma, cuando somos niños, está llena y cubierta del espíritu, de nuestro espíritu nacido, ¿verdad? Desde el vientre de la madre por obra del Espíritu Santo, del soplo de la vida, ¿verdad? Entonces, como lo he venido explicando en todos los videos anteriores, una vez que nosotros, cuando dejamos de ser niños y entramos a una etapa, a una cierta edad, donde ya comenzamos a tomar conciencia de entre lo que es bueno y lo que es malo, y ya teniendo esa conciencia, optamos por hacer lo malo, ¿verdad? Por cometer alguno de estos pecados que moran en nuestra carne de forma hereditaria por parte de nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces nosotros pecamos, se nos cuenta como nuestro primer pecado conscientemente, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro espíritu muere, todo este espíritu azul, todo este espacio que está rellenado con azul, representaría nuestro espíritu cuando somos niños. Ese espíritu, por cometer nosotros nuestro primer pecado conscientemente siendo jóvenes, pasaríamos a entrar a este otro estado en el cual nuestro espíritu ha muerto. Aquí nuestro espíritu ha muerto, por eso podemos ver este vacío, ¿verdad? Está el cuerpo, el alma cubierta por el cuerpo, pero vemos este vacío que no está rellenado con nada, ¿verdad? No está rellenado con nada, está vacío, completamente vacío, este espacio, esperando volver a ser rellenado, ¿verdad? Rellenado, como ya lo vemos en este caso. Ya en este caso podemos ver a una persona genuinamente convertida al Evangelio, una persona que realmente ha hecho nacer nuevamente su espíritu, el cual está siendo representado con la línea azul, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, aquí se ve un poco borroso, a ver si alcanzan a ver, Espíritu Santo, que está siendo representado con el color amarillo, ¿verdad? Lo cual está cubriendo todo este vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya se dio el nuevo nacimiento espiritual. Ya el nuevo nacimiento espiritual, ya para una persona con una conciencia ya desarrollada, que ya puede, que ya entiende claramente las cosas, el bien y el mal. Entonces, esta persona ya con su conciencia completamente desarrollada, ella voluntariamente por sí misma ha tomado la decisión, después de haber escuchado el mensaje, ¿verdad? El Evangelio, conscientemente ha tomado la decisión de arrepentirse, Marcos 1:15, arrepentirse y creer en el Evangelio, Primera de Corintios 15 del 1 al 4, Isaías 53. Ha tomado la decisión de arrepentirse y de creer en el Evangelio y convertirse a él, al Evangelio, con toda su mente y con todo su corazón, ¿verdad? Entonces, una vez que esa persona conscientemente toma la decisión voluntariamente por el libre albedrío que Dios nos dio, una vez que voluntariamente toma la decisión de arrepentirse y de creer en el Evangelio, arrepentirse, reconocer aquí en su mente está reconociendo que él es un pecador, que toda esta lista de pecados están en sus miembros, en su carne, en su cuerpo, en su carne, en el vestido del alma. Ahí está toda esta lista de pecados.
Por lo tanto, esta persona conscientemente, en su mente, conscientemente, ¿verdad? Porque está consciente en su mente. Esta persona está consciente en su mente de que es un pecador, que el pecado mora en sus miembros, mora en su carne, como lo vimos anteriormente, que lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, por lo tanto, esta persona entiende claramente, o sea, con claridad y con la mente, por eso se dice claramente, ¿verdad? Porque con claridad está entendiendo con su mente que jamás podrá dejar de pecar, que jamás podrá dejar de ser un pecador. ¿Por qué? Porque el pecado mora en su cuerpo, en su carne, ¿verdad? Por lo tanto, esta persona ya estando consciente de eso, que seguirá siendo un pecador, aunque pase a ser hijo de Dios, seguirá siendo un pecador. Entonces esta persona se reconoce, conscientemente se reconoce de esa manera, en esa condición, y luego se ve con la necesidad de buscar o de encontrar alguna alternativa o alguna otra alternativa diferente a la que él creía, ¿verdad? O se le hizo creer, del cómo podía salvarse, cómo podía adquirir la vida eterna después de morir físicamente. Entonces esa persona ya se ve con la necesidad de buscar una forma diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está reconociendo que es imposible que él se pueda salvar por sí mismo, ¿verdad? Que las obras no limpian el pecado, porque una cosa son las buenas obras y otra cosa es el pecado, ¿verdad? Y tú, por hacer una buena obra con tu prójimo o incluso contra tu enemigo, hacia tu enemigo, eso no te va a limpiar de 10, 15 o 20 pecados que hayas cometido. O una buena obra no te va a cubrir o no te va a limpiar un pecado que hayas cometido, no. Hacer una buena obra es una cosa y pecar y cometer un pecado es otra muy diferente, ¿verdad? Entonces esta persona consciente en su mente, conscientemente, él ha tomado la decisión. Al haber escuchado este mensaje, tomó la decisión de arrepentirse y de creer en el Evangelio y convertirse con toda su mente y con todo su corazón a este bendito mensaje. Ha tomado la decisión de creer en el Evangelio, de creer en que Cristo vino a pagar en la cruz por nuestros pecados, habiéndole el Padre imputado y Jesucristo mismo habiéndose dejado imputar todos nuestros pecados sobre su carne, ¿verdad? Sobre su carne, la cual estaba completamente limpia de pecado, ¿verdad? Y por causa de nuestros pecados que le fueron cargados al cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo se manchó de pecado. Por lo tanto, Cristo murió espiritualmente, su espíritu murió y se quedó así. El cuerpo de Jesucristo, el alma de Jesucristo se quedó en esta condición, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces Él murió espiritualmente por causa de nuestros pecados que le fueron imputados sobre su carne, y entonces Él entró a la muerte espiritual y su alma quedó sujeta a la condenación eterna. Por lo tanto, nuestro Señor quedó expuesto a ir a parar al infierno si Él no hubiese hecho nacer nuevamente su espíritu y le hubiese concedido la vida eterna a su alma nuevamente, ¿verdad? Pero sabemos que sí lo hizo, ¿verdad? Porque vemos claramente que la orden o el mandamiento que Dios le dio a Jesucristo fue el venir a poner su vida, la vida de su alma. Entonces, una vez que esta persona reconoce que todos nuestros pecados o que todos sus pecados le fueron imputados al cuerpo de Jesucristo para que Jesucristo en su carne los tuviera que pagar en la cruz, esa persona está aceptando que Cristo ya pagó por él y que él ya no necesita ir al infierno a pagar por sus pecados, ya no necesita ir al lago de fuego y azufre a pagar por sus pecados, porque por eso Cristo ya los pagó en la cruz, porque todos sus pecados le fueron imputados
sobre la carne de Jesucristo, y Jesucristo los pagó todos por completo, ¿verdad? Entonces ahora ya no existe pecado alguno que nos pueda condenar, que pueda condenar a nuestras almas, para los que ya están en esta condición, como lo pueden ver, como lo podemos ver, ¿verdad? Como se los dibujé aquí. Entonces, ahora este espacio vacío quedó completamente relleno, cubierto del Espíritu Santo de Dios, el cual hizo nacer nuevamente nuestro espíritu, el cual Dios nos dio en el vientre de nuestra madre con el soplo de la vida, como lo podemos ver acá cuando éramos niños, ¿verdad? Este mismo espíritu que murió aquí, el Espíritu Santo lo hizo nacer nuevamente aquí, pero con la única diferencia, ¿verdad? De que cuando éramos niños no estábamos sellados con el Espíritu Santo, simplemente era el puro Espíritu vivo, ¿verdad? Pero sin la protección del Espíritu Santo. Por lo tanto, los niños están propensos a hacer morir su espíritu. Ellos están propensos a que sus espíritus mueran desde el primer momento en que ellos cometan su primer pecado conscientemente. A diferencia de acá, que en este caso ya no. Una vez que el Espíritu Santo hace nacer nuevamente nuestros espíritus, ahora nuestros espíritus quedan completamente sellados con el Espíritu Santo, quedan completamente protegidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es imposible que nuestros espíritus puedan volver a padecer esta muerte espiritual, ¿verdad? Es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora nos está protegiendo a nuestros espíritus para que no vuelvan a morir. Y por lo tanto, asimismo, se le está garantizando y asignando la vida eterna para nuestras almas, ¿verdad? Porque si nuestro espíritu ya no muere, es imposible que nuestra alma sea condenada, ¿verdad? Porque la única forma en que nuestra alma pueda ser condenada es por medio de que nuestro espíritu esté muerto y que estemos en esta condición, vacíos, huecos por dentro, ¿verdad? Huecos por dentro, vacíos. Simplemente el alma cubierta por el cuerpo, ¿verdad? Un lugar vacío donde con el espíritu muerto, donde está propenso, vacío, donde los demonios pueden habitar. O sea, está propensa esta persona muerta espiritualmente, dentro de ella existe este vacío, por lo cual esta persona muerta espiritualmente está propensa a ser invadida, ¿verdad? Por demonios, a que demonios vengan a habitar dentro de ella, porque existe este vacío que aún no ha sido cubierto. ¿Por qué? Porque el espíritu de ellos está muerto. Entonces, estas son las personas que están propensas a ser endemoniadas, ¿verdad? Porque existe este vacío dentro de su interior. Entonces, en este caso, podemos ver claramente que esta persona ha tomado la decisión correcta, ¿verdad? Por eso le puse aquí una palomita, ¿verdad? De una mente aprobada. Cuando acá, como lo vamos a ver acá, esta mente es una mente reprobada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta mente reprobada, esta persona, porque por la mente se entiende el mensaje del Evangelio. Por la mente, y con la mente debemos de entender, con el oído escuchamos el Evangelio, escuchamos la predicación del Evangelio, el anuncio de salvación para nuestras almas, lo escuchamos por los oídos, el cual son miembros de nuestro cuerpo, de nuestra carne, los oídos, ¿verdad? Entonces el mensaje entra por nuestros oídos y llega a nuestra mente, y en nuestra mente se debe de discernir, en nuestra mente se debe de meditar, se debe de razonar, ¿verdad? Se debe de entender. Entonces, esta mente, habiendo entendido el Evangelio, habiéndolo escuchado o habiéndolo leído incluso, y habiéndolo entendido en su mente, si esta persona ya habiendo entendido en su mente el Evangelio y el arrepentimiento genuino para salvación, y aún así lo rechaza creer en este bendito mensaje voluntariamente y conscientemente, esta persona es considerada como una mente reprobada,
ante los ojos de Dios, y lo vamos a leer a continuación. Entonces, para Dios esta mente, esta persona es considerada como una mente reprobada, ¿verdad? Porque vemos claramente en la palabra de Dios que con la mente debemos de entender el evangelio, ¿verdad? Debemos de entenderlo, y con el corazón debemos de creerlo, ¿verdad? Para nuestra salvación. Aquí, si pueden ver, ojalá y sí, si no le pueden hacer zoom, a ver si se alcanza a ver. Aquí le puse el corazón y le puse una flechita, no sé si la logran ver, una flechita. ¿Sí la logran ver? Aquí una flechita, la cual está apuntando al alma. O sea que este corazón, esta mente que ya entendió el evangelio, ahora lo creyó con todo su corazón, por lo tanto ya fue bautizada con el Espíritu Santo de Dios, que fue sumergido dentro de esta persona, de esta alma, el cual asimismo cubrió al corazón, el cual está conectado perfectamente con el alma, ¿verdad? Porque incluso en la palabra de Dios vemos claramente que el alma es considerada para Dios como el corazón, ¿verdad? De donde emana la vida para la carne, ¿verdad? Del corazón, la sangre, porque la vida del cuerpo en la sangre está. Y sabemos que la sangre es burbujeada, ¿verdad? Por el corazón. Entonces, vemos, aquí les dibujé una flechita donde el corazón está ligado a nuestra alma, ¿verdad? Entonces se entiende el evangelio con la mente y se cree con el corazón, para que luego Jesucristo sumerja su Espíritu Santo sobre ti, sobre esta alma, y haga nacer nuevamente tu espíritu, el cual murió cuando eras joven, ¿verdad? Entonces hace nacer nuevamente tu espíritu y se comienza a llenar este vacío. Primero con tu espíritu nacido, y luego es sumergido el Espíritu Santo dentro de ti y se llena por completo este vacío, queda completamente lleno. Por eso vemos claramente que en la palabra de Dios el apóstol Pablo dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Lleno se refiere en el sentido, porque obviamente somos llenos, ya estamos sellados con el Espíritu Santo, las mentes aprobadas, ¿verdad? Pero en el sentido de ser llenos quiere decir que no apaguemos al Espíritu Santo, sino que lo mantengamos encendido como una luz que alumbra en medio de la oscuridad, en el camino, ¿verdad? Entonces, que mantengamos al Espíritu encendido. ¿Y cómo lo podemos mantener encendido? Bueno, estar constantemente en comunión con el Señor a través de su palabra, estudiando la palabra, guardando sus mandamientos, esforzándonos con la ayuda del Señor por guardar sus mandamientos, para evitar pecar, tratar de evitar cometer todos estos pecados lo más que se pueda, para ser santos, para buscar vivir de forma santa, ¿verdad? Como lo vamos a ver, que el Señor claramente lo vimos en el video anterior, que a los santificados, ¿verdad? Nos llamó a ser santos, ¿verdad? Y si nos llama a ser santos es porque seguimos siendo pecadores, ya lo expliqué. Entonces, esta persona, ese es el llamado, que ya estando llenos del Espíritu Santo, no contristemos nosotros que ya somos portadores del Espíritu Santo, que nuestro corazón, nuestra alma ya quedó completamente protegida por el Espíritu Santo. Ya no existe ningún espacio vacío para que ningún demonio pueda entrar, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo ya no existe, porque ya está completamente lleno con nuestra alma, con nuestro espíritu ya nacido de nuevo y con el Espíritu Santo de Dios sumergido dentro de nosotros. Por lo tanto, ya ningún demonio puede entrar dentro de nosotros. Entonces, no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, el cual ya mora dentro de nosotros, como una prenda en garantía para el día de la redención. Entonces no debemos de contristarlo, de entristecerlo, de apagarlo, ¿verdad? De apagarlo, porque el Espíritu esa luz se puede apagar, pero el hecho de que se apague no significa que se va a salir o que se va a ir. No, es como un foco. Tú el foco lo apagas, pero el foco ahí está. El foco ahí está. Solo es cuestión de que vuelvas
a encenderlo y el foco se vuelve a encender. Entonces, ya para nosotros, los ya salvados, con el Espíritu Santo de Dios ya morando dentro de nosotros, nosotros sí podemos apagar al Espíritu Santo, lo podemos ir apagando poco a poco. El foquito se va terminando la energía y el foquito se va apagando hasta que se apaga. Pero el Espíritu Santo aquí está en el corazón, protegiendo el corazón, por lo tanto a nuestra alma, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo se contrista y se apaga dentro de nosotros, en nuestro interior, cuando nosotros, como hijos de Dios, comenzamos a vivir una vida pecaminosa, ¿verdad? Comenzamos a darnos libertades en el pecado, en la carne, que no debemos, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo que todo nos es permitido, pero más no todo nos conviene. Entonces podemos pecar, sí, lo podemos hacer, pero no debemos. ¿Por qué? Porque si pecamos, contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos bautizados por Dios, por el hecho de habernos arrepentido y haber creído en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, no debemos de pecar porque contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se entristece y se apaga, se va apagando. Porque conforme vamos pecando, vamos dejando de leer la palabra de Dios, vamos dejando de tener intimidad con nuestro Señor, ¿verdad? Nos vamos apartando de la oración, nos vamos apartando del santo llamado de predicar el Evangelio, dejamos de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y por lo tanto le abrimos más las puertas a que el enemigo nos tiente, o nuestra carne, que es nuestra principal enemiga. La carne, nuestro cuerpo, es nuestro principal enemigo, porque normalmente las personas solemos echarle toda la culpa al diablo, pero no, en realidad nuestra carne es nuestro principal enemigo. Los pecados que moran en nuestra carne, en nuestros miembros, son los que nos hacen caer, ¿verdad? Y ya, pues obviamente con una ayudadita de los demonios que nos tienten, ¿verdad? Pues obviamente caemos con mayor facilidad para desagradar al Señor, para entristecer al Espíritu Santo, como dándole una escupitada al Señor. Mira, este es tu hijo y mira cómo lo tengo acá revolcándose en el pecado, le podrá decir un demonio o el diablo a Jesucristo. Mira cómo tengo a tu hijo irá revolcándose en el pecado, con el espíritu entristecido, con el espíritu apagado, ¿verdad? Es mío, mira cómo lo tengo, diría el diablo, ¿verdad? Pero obviamente el diablo, incluso él sabe que no es suyo. Es suyo en esta tierra, ¿verdad? Que lo tiene revolcándose en el pecado para la destrucción de su carne. Si no se arrepiente y vuelve al Señor, ¿verdad? A hacer nacer nuevamente su espíritu, a hacer alumbrar, a volver a encender al Espíritu Santo en su interior, para que se vaya encendiendo y se vuelva a encender y sea como una luz, ¿verdad? Como una luz, no es como es una luz, se encienda esa luz en el mundo espiritual y los demonios te vean a ti y te vean espiritualmente encendido, el Espíritu Santo encendido, ¿verdad? Y te vean ya protegido, ¿verdad? Para el día del arrebatamiento, para el día de la redención. Entonces vemos una mente aprobada que aceptó conscientemente arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿verdad? Y convertirse al Evangelio, ¿verdad? Aceptó el perdón que Dios le ofreció por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino a pagar por nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Habiéndose dejado imputar todos nuestros pecados sobre su carne limpia, santa, para llevar nuestros pecados Él en la cruz, ¿verdad? Los pecados de la carne, todos los pecados de la carne, todo el pecado de la carne, ¿verdad? Sin excepción de algunos, no todos. Y asimismo Jesucristo hizo nacer nuevamente su espíritu, como lo vemos aquí, y asimismo Él se conectó con el Espíritu de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él falleció, expiró, murió, pero puso su vida y la volvió a tomar, la vida de su alma la volvió a tomar, ¿verdad? Y de esa forma Él garantizó la vida eterna para nuestras almas y la redención
Al tercer día, cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, garantizó la redención para nuestros cuerpos, habiendo Él resucitado con un cuerpo glorificado, limpio, ahora sí, 100% limpio de pecado, libre de pecado, perfecto, ¿verdad? Lo cual nosotros estamos esperando, porque como podemos ver, está escrito que nosotros, dice el apóstol Pedro, nosotros ya fuimos salvados, nosotros ya estamos salvados, yo ya soy salvo, mi alma está salvada ya. Si yo me muero físicamente me voy al cielo, pero sin quitar las inmundicias de nuestra carne por el momento. Por el momento el Señor no ha quitado las inmundicias, los pecados, ¿verdad? El pecado de nuestra carne el Señor aún no lo ha quitado. Ya salvó nuestras almas, ¿verdad? Mi alma ya está salvada, mi alma ya está así, con mi espíritu nacido de nuevo y sellado, completamente lleno del Espíritu Santo por dentro, por lo tanto mi corazón protegido, mi alma protegida por el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces mi alma ya es salva, pero mi cuerpo sigue teniendo sobre su carne el pecado, los pecados que le fueron a Cristo imputados sobre su carne, por los cuales Cristo ya pagó, pero aún siguen morando en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, aún siguen morando estos pecados, ¿verdad? Los cuales ya no me pueden condenar, ya no pueden condenar a mi alma, a que tenga que ir mi alma a pagarlos al lago de fuego y azufre, no, pero sí me pueden condenar en el sentido terrenal, ¿verdad? Que vengan consecuencias a mi vida por el hecho de estarme dando libertades de pecar cuando no debo de hacerlo. Entonces, condenaciones terrenales sí me pueden sobrevenir y el Señor me va a disciplinar, ¿verdad? Pero en cuanto a lo espiritual, no, mi alma queda completamente salvada sin quitar las inmundicias de nuestra carne, ¿verdad? Y por eso la promesa, ahorita nosotros ya alcanzamos la promesa de la salvación para nuestras almas, pero ahora nos falta una segunda cosa, la cual es la redención que Jesucristo nos prometió para con nuestros cuerpos, para que ahora nuestros cuerpos ya sean completamente libres de pecado y se cumpla lo que Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Bueno, eso ya está cumplido porque nuestras almas ya están salvadas, garantizadas, pero en cuanto a nuestros cuerpos, igual lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo os libertaré, ¿verdad? Yo os libertaré, si yo no os libertare del pecado, perecerán, ¿verdad? Pero si yo os libertare del pecado, tendrán vida eterna. Entonces eso es lo que falta, que el Señor venga a resucitar nuestros cuerpos o a transformarlos en cuerpos semejantes al de Él, ya resucitado al tercer día, para que podamos adquirir un cuerpo ya redimido, o sea, un cuerpo ya completamente limpio de pecado, perfecto, santo, ¿verdad? Entonces, por el momento, solo nuestra alma está salvada, pero nuestro cuerpo sigue estando sometido a las inmundicias de nuestra carne, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí en este claro ejemplo, lo hice, ¿verdad? Desde un dibujo más pequeño, intermedio y más grande, representando a un niño, a un joven y a un adulto, ¿verdad? Cada quien con la misma similitud, cuerpo, alma, espíritu muerto, un cerebro, una mente. En este caso, como se los dije, no le pude poner ni tache y ni palomita como mente reprobada o como mente aprobada, porque es un niño y un niño no tiene conciencia, es inocente, ¿verdad? Un niño no puede tomar decisiones por sí mismo, él no puede tomar la decisión de de arrepentirse y creer en el Evangelio, como tampoco puede tomar la decisión de rechazar el arrepentirse y el creer en el Evangelio. Por lo tanto, es un niño con una mente neutralizada, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? No sé si sea correcto, pero una mente inconsciente. Por lo tanto, esta mente no, el Señor la toma como una mente limpia, sana, una mente completamente limpia, inconsciente. Pero acá este joven que pasó de niño a joven,
Este jovencito ya de, no sé, de los 10 9 10 años en adelante, este jovencito, ahora ya conscientemente, él ya se le predicó el evangelio, lo rechazó y Dios lo considera como una mente reprobada, ¿verdad? Ahora sí, como una mente reprobada, porque ya consciente y voluntariamente está rechazando el evangelio. Y acá vemos a una persona ya más adulta, más grande, al cual se le predicó, se le habló y sí se arrepintió y sí creyó en el evangelio, por lo tanto se convirtió al evangelio, por lo tanto Dios lo ve como una mente aprobada, como una palomita, ¿verdad? Y asimismo entendió el evangelio con la mente, lo recibió con sus oídos, lo entendió con su mente y lo creyó con todo su corazón. Por lo tanto, su alma quedó protegida, quedó sellada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este es el proceso. Por eso es el constante llamamiento por parte del Señor a nosotros los seres humanos, a que pasemos de estar muertos espiritualmente, a estar vivos, a volver a hacer nacer nuevamente nuestros espíritus, para pasar de muerte espiritual a vida espiritual, volver a ser como los niños, trinos, cuerpo, alma y espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Con la única diferencia de que en este caso, siendo niño, el alma o el espíritu de este niño no está protegido, no está siendo protegido, por eso está propenso a morir, lo cual ya sucedió aquí, ¿verdad? Pero en este caso, ya el espíritu nacido de nuevo, ahora sí está protegido para nunca más volver para nunca más volver a morir por ningún pecado que tú llegues a cometer en cuanto a tu carne, ¿verdad? Entonces, ahora tu espíritu está perfectamente ya protegido por el Espíritu Santo para que tu alma ya no pueda estar propensa a la condenación, ¿verdad? Porque la condenación y la vida eterna para con el alma consiste en que tengas el espíritu vivo, consiste en tu espíritu, porque por medio del espíritu nosotros nos podemos conectar con el Padre de espíritu a espíritu. Y como está escrito en la palabra del Señor, que aquel que no tenga al Espíritu de Dios morando dentro de él no es de Dios, no es de Dios. Entonces, esta persona muerta espiritual de ninguna forma se puede conectar con Dios. ¿Cómo se podría conectar esta persona hueca por dentro con Dios? Con una mente reprobada. Si Dios solamente se puede conectar de espíritu a espíritu, como es en este caso. Mi espíritu ya nacido de nuevo, con toda confianza se puede conectar al Espíritu de Dios, que ya mora dentro de mí. ¿Verdad? De espíritu a espíritu, de Espíritu Santo, con el Espíritu Santo a mi espíritu ya nacido de nuevo, de espíritu a espíritu, entonces sí me puedo conectar a Dios, nos podemos conectar y podemos tener una relación, una intimidad en oración, ¿verdad? En cambio, un muerto espiritual, el cual es considerado como un pecador no arrepentido y mucho menos convertido al Evangelio, se cumple la escritura donde está escrito que Dios no escucha a los pecadores, a no ser que sea para arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces sí, Dios presta oídos a este pecador muerto espiritual para entonces, a través de su arrepentimiento y de su fe en el Evangelio, Dios pueda hacerle nacer su espíritu nuevamente para venir a morar, a habitar dentro de él y rellenar este vacío con su Espíritu Santo, protegiendo así su corazón, su alma para la vida eterna. Entonces, mientras este pecador muerto espiritualmente, mientras este pecador muerto espiritual no se arrepienta y se convierta al Evangelio, Dios no lo escucha. Dios no lo escucha. Este pecador o este muerto espiritual podrá pedirle a Dios lo que quiera, pero Dios no lo escucha y no puede tener una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto.
y no hay manera de que Dios se pueda conectar con él, porque la única conexión que hay para podernos conectar con Dios es de espíritu a espíritu. Y si tú tienes tu espíritu muerto, ¿cómo te vas a conectar con el Padre? Es imposible, ¿verdad? Entonces, habiendo ya explicado eso, vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo del 13 al 15. Dice así, Mateo 19, 13 al 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, ¿verdad? En esta condición, siendo trinos, creados a imagen y semejanza de Dios, en espíritu, alma y cuerpo, vivos, espirituales. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? De los tales es el reino de los cielos. Entonces, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, ¿verdad? Habiendo impuesto al Señor sobre los niños sus manos y habiéndolos bendecido, se fue de ahí, ¿verdad? Y los dejó con esta palabra, ¿verdad? Los dejó con esta palabra, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su espíritu vivo, por lo tanto ellos están conectados al Padre, a la fuente de la vida, inconscientemente, claro, porque ellos no están conscientes, pero por el simple hecho de Dios haberlos creado en el vientre de sus madres, con un espíritu vivo, ¿verdad? Y era necesario porque por medio del espíritu pudo otorgarle y pudo crear y otorgarle la vida eterna para el alma. Entonces era 100% necesario que Dios derramase de su espíritu para poder crear el alma con existencia eterna. Y ya por medio del vientre de la madre, este niño se pudiera formar un cuerpo físico. O sea que el cuerpo físico fue formado por medio del vientre de la madre, ¿verdad? Por medio de la carne. Entonces el cuerpo físico fue creado por el vientre, en el vientre de nuestra madre. Un cuerpo físico por medio de un espermatozoide, el cual está contaminado del pecado. Está contaminado del pecado. Entonces en el vientre de la madre se formó el cuerpo. Pero antes de que ese cuerpo se formase, Dios dio el soplo de la vida, su espíritu, para crear el alma de ese bebecito, de ese niño, ¿verdad? Y asimismo otorgarle la vida eterna. Y entonces se comenzó a formar el cuerpo de este niño en el vientre de su madre, ¿verdad? Un cuerpo natural, terrenal, pecador, ¿verdad? Entonces, de los tales es el reino de los cielos. Para que no, amigo y amiga que me escuchas, para que no te vengan con el cuento de que los niños, si se mueren siendo niños, se van a ir que si se mueren sin ser bautizados por la Iglesia Católica, se van a ir al limbo. Se van a ir al limbo si se mueren sin ser bautizados por la Iglesia Católica, siendo niños recién nacidos. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda. No. Lo estamos leyendo claramente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los seres humanos sobre toda la tierra. Son palabras de Jesucristo, no son palabras mías. Lo volvemos a leer. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y en este caso no está diciendo, en este caso el Señor no está diciendo, dejen a los niños bautizados por la Iglesia Católica recién nacidos a los 8, 15 o a los 20 o al mes. Déjenlos venir a mí, porque de ellos ya es el reino de los cielos,
que ya están bautizados por la Santísima Iglesia Católica, ¿verdad? Que yo fundé. Así dice, a ver, volvemos a leer. Dejad a los niños que ya fueron bautizados por la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ya tienen vida eterna, ya se van para el cielo. Dejarlos venir a mí, así dice. A ver si dice así, ¿verdad? Porque eso te enseñan los curas. Eso te dicen ellos, de esa forma te lavan el cerebro, ¿verdad? Ellos suponen, especulan cosas que no están escritas, tratan de hacer que la Biblia diga algo que no dice y agarran versículos que como que dan a entender, pero realmente no están especificando, no está hablando la palabra de Dios de eso. Vemos aquí en el versículo 14, a ver si se alcanza a ver, que ojalá y sí lo puedan ver ahí. Versículo 14, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Espero y sí lo alcancen a ver. Ojalá y sí se pueda ver. Entonces, está simple. Aquí el Señor no está diciendo niños católicos ya bautizados o dejen a los niños que no están bautizados todavía por la Iglesia Católica, a ellos pobrecitos se van a ir al limbo. A esos no los dejen venir a mí porque ellos todavía no han sido bautizados. No dice nada de eso el Señor. Eso es puro cuento católico, ¿verdad? Doctrinas falsas, completamente satánicas, ¿verdad? Corrompidas. Entonces, ¿qué dice el maestro? ¿Qué sí dice el maestro? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, porque ellos no necesitan ser bautizados para tener a sus espíritus vivos, no, ellos son inocentes, son inconscientes, ellos están espiritualmente vivos, son trinos, ellos tienen vida eterna, fueron creados con existencia eterna, ¿verdad? O sea, con vida eterna, con vida eterna, pues, vivos espiritualmente. Entonces vamos, habiendo entendido ya esto, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora vamos a pasar acá a este nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Y vamos a ver cómo aquí dice niño, ¿verdad? Y el reino de los cielos es de los niños. Y ahora vamos a ver a un adulto como niño, adulto que tiene que volver a hacerse como un niño. ¿Para qué? Vamos a leerlo. Vamos a dejar que la Biblia ella solita se explique, que ella solita se interprete, que ella solita se organice, se ordene, ¿verdad? Como un rompecabezas. Hay que ordenarla. El Espíritu Santo de Dios nos permite ordenarla por orden, ¿verdad? Pero sin estar queriendo nosotros darle una interpretación diferente o sin querer nosotros estar tratando de hacer que la Biblia diga algo que no dice. No. Vamos a ordenar la palabra del Señor, ¿verdad? A ordenarla, a alinearla con tal perfección, pero sin salirnos del renglón, sin salirnos de lo que ya acabamos de leer, de que de los tales, de los niños, es el reino de los cielos, los cuales no necesitan ser bautizados para irse al cielo, ¿verdad? Ahora vamos a los adultos que deben de ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 15, dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaron al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos, Señor? Y llamando Jesús, ¿de quién estamos hablando como primera persona? Jesucristo, el Maestro, quien vino desde lo alto, desde el Padre, vino a este mundo a encarnarse por medio del vientre de María, la Virgen, ¿verdad? Y se hizo hombre semejante a nosotros, en un cuerpo físico parecido, semejante al nuestro, para darnos a conocer, para enseñarnos
y darnos a conocer todas estas enseñanzas, todo este mundo espiritual que nos rodea, el cual Él mismo creó, ¿verdad? Por el verbo, por su palabra. Entonces, el maestro en primera persona nos dice, y llamando Jesús a un niño, porque le hicieron esta pregunta, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos, Señor? Y llamando Jesús a un niño, versículo 2, lo puso en medio de ellos, ¿verdad? Lo puso en medio de ellos. Y dijo, versículo 3, y dijo, de cierto os digo que si no, ojo, amigo y amiga que me escuchas, por favor presta atención, porque esta palabra no te la va a predicar cualquier persona, con esta precisión, con esta claridad, con esta simpleza, ¿verdad? Porque es el Espíritu de Dios hablando a través de mí, no soy yo solo me dejo llevar por el Espíritu de Dios que mora en mí, lleno del Espíritu Santo. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, si no se vuelven a hacer, como un niño, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, trinos con sus espíritus vivos, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, el cual de los tales es el reino de los cielos. ¿Verdad? O sea, es tan claro, es tan simple, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana, para que compartas este mensaje, para que tú aprendas estos misterios, ¿verdad? Aprendas esta palabra tan maravillosa. Es tan simple. Vamos a volver a leer. Ya leímos, ¿verdad? Mateo 19, 3, 15. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo, para los adultos, Mateo 18 del 1 al 5. Mateo 18 del 1 al 5 dice, versículo 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, o sea, si no se vuelven a hacer trinos como cuando eran niños, no vuelven a hacer nacer nuevamente su espíritu para que sean trinos como un niño, no entraréis en el reino de los cielos, el cual es de los tales, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? Así que cualquiera que se humille como este niño, ¿verdad? Cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Verdad? Entonces esa es la clara similitud de entre un niño, ¿verdad? Con un adulto ya arrepentido y creído y convertido al evangelio. Entonces, ahora, ¿cómo puedo yo volver a hacerme como un niño? ¿Cómo puedo yo cumplir con esta bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos? O sea, el Señor lo está poniendo clarito. Lo está poniendo clarito. Si tú no vuelves, si tú ya siendo un adulto no vuelves, o incluso puedes ser un joven de unos 15, 14 o de 12 años que tú ya entiendas, ¿verdad? Ya con una mente consciente, puede ser. Sí, o incluso de 10 años, dependiendo a qué temprana edad se desarrolle tu conciencia, tu mente. Entonces, si tú no vuelves a ser como cuando eras niño trino, no vas a poder entrar al reino de los cielos. El Señor lo está diciendo. Si no os volvéis y os hacéis como cuando eras niños, como estos niños, como cuando vosotros eran niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces el Señor lo está dejando clarito, no vas a poder entrar al reino de los cielos si tú no te vuelves a hacer como un niño.
No vas a poder entrar jamás, es imposible. Y es palabra de Jesucristo. Tú podrás decir, no, es que acá me enseñaron y hay que hacer buenas obras, hay que portarse bien para irse al cielo, que solo Dios sabe lo que a cada quien lo que cada quien merece, solo Dios sabe dónde nos toca, solo Dios sabe dónde nos va a poner, dependiendo de lo que nos hayamos ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes decir lo que quieras, creer en lo que quieras, pero lo que está escrito es simple. Si tú, amigo y amiga que me escuchas, ya siendo adulto y consciente, si tú no vuelves si tú no vuelves a ser como un niño trino, no vuelves a hacer nacer nuevamente tu espíritu para que seas trino como un niño, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Simple. Es tan simple como eso. De ahí tú agrégale, quítale lo que tú quieras. Cree en lo que tú quieras, a tu manera, como tú quieras, como se te haya enseñado. Pero esta palabra es irrefutable. Y Jesucristo dijo, mi palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Entonces su palabra es irrefutable. Mateo 18 del 1 al 5, ojalá y se alcance a ver. Creo que sí se ve ahí. Ojalá y sí la puedan apreciar esta bendita palabra. Ven, lean por favor, no es palabra mía, es palabra del Señor. Y si tú dices creer en Jesucristo, deberías de creer en esta bendita palabra. Que si no vuelves y te haces como un niño, no vas a poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo puedo yo volver a ser como un niño? ¿Cómo puedo yo volver a nacer? ¿Cómo puedo yo volver a ser como un niño? ¿Cómo? Porque bueno, el Señor ya me dejó clarito que el reino de los cielos es de los niños. Perfecto. Ahora, el Señor también ya me dejó muy claro que si yo no vuelvo a hacerme como un niño, yo no podré entrar al reino de los cielos. También eso ya me quedó completamente claro. Entonces, la siguiente pregunta es, y entonces, ahora, ¿cómo puedo yo volver a ser como un niño? ¿Cómo puedo yo volver a ser como un niño? ¿Cómo puedo yo volver a ser como un niño? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo, el Maestro, nos da la respuesta. San Juan 3. San Juan, capítulo 3, ¿verdad? Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo del 1 al 15. Esta es una conversación que la mayoría quizás ya se la saben, de los hermanos y de los amigos, tal vez si son católicos han escuchado un poquito de esto, a lo mejor poquitito, tengan algo ahí en su mente, a lo mejor algunos no, ¿verdad? Pero Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, ¿verdad? Por temor a lo que los fariseos le pudieran hacer, porque los fariseos incluso habían emitido como un decreto, por decirlo así, ¿verdad? Habían lanzado una amenaza de que todos aquellos que fueran seguidores de Jesucristo, que lo confesaran como su Señor, iban a ser expulsados de las sinagogas, ¿verdad? Como hoy en día, bueno, ya no, hoy en día ya no tanto, ¿verdad? Pero anteriormente en la iglesia católica, en la iglesia católica te excomulgaban, te expulsaban, ¿verdad? De ahí viene ese espíritu religioso, ¿verdad? Católico, de los mismos fariseos. Entonces, por ese aspecto, por esa ley o esa ordenanza, Nicodemo tuvo miedo ir de día a ver al Señor, ¿verdad? De forma como hipócrita, ¿verdad? Y fue de noche, ¿verdad?
fue de noche, tratando de que ninguno supiera, al menos de los fariseos, ¿verdad? Sus aliados en la sinagoga. Entonces, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, ¿verdad? No, porque no le alcanzó el día, pobrecito, no le alcanzó el día. Entonces, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios. Oye, todavía saben, o sea, él está confesando, sabemos quiénes, yo y nosotros los judíos, los fariseos, sabemos, estamos conscientes, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, como maestro. Porque como maestro, ¿y qué nos acaba de enseñar el maestro? Que el reino de los cielos es de los niños, de los tales, y que para que un adulto pueda entrar al reino de los cielos, se tiene que volver a hacer como un niño, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? Esa hipócrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba consciente y junto y está involucrando a los judíos, a los demás judíos, fariseos, ¿verdad? Los está incluyendo. Nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos, en plural, los está incluyendo a ellos, o sea, hipócritas. Y aún sabiendo eso y estando conscientes de eso, aún así están tratando de matarme, me persiguen, ¿verdad? Me apedrean, ¿verdad? Me rechazan. ¿Qué tú haces si no está Dios con él? Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, o sea, el Señor fue todavía hasta compasivo, misericordioso y amoroso. Y el maestro con bondad, con benignidad, con amor, ¿verdad? Con tolerancia, paciencia, con sabiduría, el Señor nos proyectó este mensaje y esta doctrina para todas las generaciones como maestro y también se lo enseñó a él. Él se abrió al diálogo con Nicodemo, aprovechó esa oportunidad para abrirse en ese diálogo, en ese diálogo con Nicodemo. No aprovechó esa oportunidad para rechazarlo y para decirle: eres un hipócrita, Nicodemo, ¿cómo es que sabes que soy de Dios, que vengo de Dios, ¿verdad? Y que tengo el apoyo de Dios porque hago estos milagros, ¿y por qué no crees en mí? No, que ahorita vienes de noche por temor a que te vean, a que se enteren los judíos, tu gente, ¿verdad? Por temor a que ellos se enteren, vienes a mí reconociendo eso y luego te vas a ir de aquí y me vas a seguir rechazando. Junto con los judíos me vas a seguir rechazando, incluso después vas a andar queriéndome matar, buscando la oportunidad para matarme. Junto con los judíos, dándoles el lado a los judíos, estando de acuerdo con ellos. Porque aunque Nicodemo creyera o llegó a creer en el Señor, que creo que sí, ¿verdad? Se llegó a convertir más después, aunque él, después de su resurrección, ¿verdad? Porque antes de Nicodemo siguió con los judíos, siguió con los fariseos, ¿verdad? Y de cierta forma consintió lo que ellos le hicieron al Señor, ¿verdad? Y aunque él a lo mejor haya sido uno de los únicos que no estuvo de acuerdo con la crucifixión de Jesús, con el matarlo, y aunque él haya sido uno de esos opositores, al final se mantuvo dentro, no se salió del Sanedrín y por seguir a Cristo, no lo hizo, sino que se siguió manteniendo ahí junto con los fariseos y de cierta forma, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que peca tanto el que mata la vaca como el que estira la pata, ¿verdad? Entonces, de cierta forma se hace cómplice, aunque no esté de acuerdo, pero con el simple hecho de saber que no está de acuerdo con aquello y sigue ahí, se hace cómplice. Porque si esa persona sabe que eso está mal, que eso no lo deben de hacer, él debe de salirse. No, yo me salgo de aquí, me salgo. Y si él que hubiera creído en Cristo, se hubiera ido con Cristo, se hubiera ido del lado de Jesucristo, a tratar de protegerlo, cuidarlo, ¿verdad? Apoyarlo y no quedarse ahí con ellos, ¿verdad? Sabiendo lo que estaban haciendo. Entonces el Señor ensambla este diálogo con Nicodemo, ¿verdad? Se da la oportunidad de hablar con él para dejarnos este mensaje. Respondió Jesús y le dijo: de cierto
de cierto te digo, confirmando por segunda vez, de cierto, primera vez, de cierto te digo, por segunda vez, de cierto te digo, que el que no naciere, ahí está, espiritualmente, de nuevo, como lo he venido diciendo, para que puedas volver a ser como un niño, el cual fue hecho nacido espiritualmente vivo, ¿verdad? Ahí está. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿cómo de nuevo? Sí, de nuevo, porque cuando un niño fue creado en el vientre de nuestra madre, fue creado espiritualmente vivo, en espíritu, con espíritu, alma y cuerpo. Trino, creado a imagen y semejanza de Dios, con una mente en este caso inconsciente, pero completamente limpia de pecado, ¿verdad? Inocente, una mente completamente inocente. Entonces, este fue el primer nacimiento espiritual en el vientre de nuestra madre, como cuando éramos niños. Dios hizo nacer por primera vez nuestro espíritu, nos dio de su espíritu, hizo nacer nuestro espíritu por primera vez para darle vida eterna y para poder crear y darle vida eterna a nuestra alma, y asimismo nuestro cuerpo se desarrolló en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Lleno, completamente lleno por el pecado hereditario, ¿verdad? Entonces este fue el primer nacimiento espiritual, el cual, como ya lo expliqué desde el principio, el cual espíritu, el cual murió aquí conscientemente ya cuando cometió su primer pecado, nuestro espíritu murió. Entonces ahora Cristo muere, ahora Cristo ve a las personas, a las almas, a los seres humanos los ve de dos maneras, como vivos espirituales o muertos espirituales. Entonces a estos muertos espirituales el Señor les dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez, que vimos en Mateo 18 del 1 al 5, el que no se haga, el que no vuelva a ser como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es de los tales, de los niños. ¿Qué estamos viendo ahora en San Juan 3 del 1 al 15? El que no naciere de nuevo, no puede ver. No puede ver, y para poder ver el reino de los cielos hay que entrar. Porque tú, si la puerta del cielo está cerrada, si la puerta del cielo está cerrada, ¿cómo vas a ver el cielo? No lo puedes ver, está cerrada la puerta. ¿Cómo vas a ver el cielo? Entonces solamente entrando vas a poder ver el cielo. ¡Wow! ¡Wow! Se te abre la puerta y entras al cielo y lo puedes ver. Entonces, para aquellos que puedan decir, no, es que anterior, en estos dos versículos, hablaba de entrar al reino de los cielos y ahorita habla aquí de ver el reino de los cielos. O sea que no es lo mismo, una cosa es entrar y otra cosa es ver, pues sí, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿cómo vas a poder ver sin poder entrar? Ah, no, es que lo vi de lejos, mira, allá está el cielo, mira, qué bonito, de lejitos lo vi sin necesidad de entrar. Pero se te olvida que en el cielo hay una puerta para poder entrar al tercer cielo, ¿verdad? Se te olvida, ¿verdad? Se te olvida que el libro de Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén con una muralla enorme, donde ninguno que no tenga el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No va a poder entrar, solamente los que estén escritos en el libro de la vida. Entonces, para poder ver y conocer la nueva Jerusalén por dentro, es necesario entrar. No la vas a poder ver de lejos. De lejos a lo mejor vas a poder ver allá las murallas, pero en realidad no vas a poder ver el cielo. No vas a poder ver conocer la nueva Jerusalén. Como por ejemplo, nosotros aquí podemos ver el cielo. ¡Wow! Sí, mira el cielo, qué bonito. Y de lejos. Pero no puedes ver el reino de los cielos. No puedes verlo realmente como es el tercer cielo. ¿Por qué? Porque para eso necesitas entrar por tercera vez, para que quede evidenciado. El maestro, este que está reconociendo como maestro proveniente de Dios,
Nicodemo, el cual Nicodemo está reconociendo, dice así, versículo 3 de San Juan capítulo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere espiritualmente de nuevo, el que no haga nacer nuevamente su espíritu como cuando fue hecho nacido por primera vez desde el vientre de su madre, como ya lo expliqué, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios por tercera vez. Amigo y amiga que me escuchas, por tercera vez, no puede ver el reino de Dios. Punto. ¿Verdad? A ver, lo vuelvo perdón, ahí con el sonido, el golpeteo. A ver si se logra ver ahí. ¿Dónde está? Ahí creo que, a ver si lo alcanzan a leer. Espero y si se alcance a leer, a ver. ¿Lo pueden leer? No puede ver el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Pero sí, se haya visto claro. Entonces, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y seguimos leyendo, versículo 4. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo estaba entendiendo las cosas, estaba entendiendo la conversación de forma terrenal, de forma carnal, por medio del cuerpo, ¿verdad? Por medio del cuerpo, ¿verdad? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Te das cuenta? ¿Por qué rumbo está tomando la conversación Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Pero Jesús respondiendo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua o sea, de su palabra, el que no naciere de agua y del espíritu, el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora utiliza la palabra entrar nuevamente. Sin palabras, o sea, ¿qué quieres que te diga, amigo y amiga que me escuchas? ¿Quieres que te mienta? ¿Quieres que trate yo de decir, no, es que aquí dice que como que da a entender que si no haces buenas obras, que si no te portas bien, que si no guardas los mandamientos, que si no guardas santidad, que si no te congregas, que si te sales de la iglesia católica, si te rebelas, no podrás entrar al reino de los cielos? Así dice, así dice. O sea, todo eso es lo que tú le inventas, le puedas inventar. Pero mira, te lo voy a poner para que lo leas. De cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿qué dijo el profeta Juan el Bautista? Yo ahorita los bautizo en agua para el perdón de pecados, ¿verdad? Bueno, como un llamamiento para el perdón de pecados, pero el que viene, el que viene después de mí, Jesucristo, del cual yo no soy digno ni de siquiera de atar a las correas de sus sandalias, Él os bautizará, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea, hay dos bautismos. De hecho, eso ya lo expliqué en videos anteriores. Pueden ver los videos donde di todos los argumentos bíblicos. Entonces, podemos ver que esto ya fue anunciado por el profeta Juan el Bautista y ahora el Señor lo está confirmando, ¿verdad?
el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Es imposible. Entonces aquí vemos a una persona ya completamente nacida de nuevo, que hizo nacer nuevamente su espíritu, el cual murió, ¿verdad? Ya lo hizo nacer de nuevo, ahora ya volvió a ser como los niños, trinos, espíritu, alma y cuerpo, pero con la única y gran diferencia de que ahora su espíritu está ya siendo protegido al 100% con el Espíritu Santo para que su espíritu, por ningún pecado que nuestra alma cometa en nuestro cuerpo, ahora pueda hacer morir a nuestro espíritu nuevamente, como cuando en este caso, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu ya está completamente protegido para que no pueda morir por cualquier pecado que nuestra alma cometa por medio del cuerpo, por cualquier pecado que nuestra alma cometa por medio del cuerpo. Ahora nuestro espíritu ya está completamente protegido para que no vuelva a morir por cualquier pecado que nuestra alma pueda llegar a cometer, ¿verdad? Por cualquier pecado que nuestra alma vuelva o pueda cometer por nuestro cuerpo. Ahora nuestro espíritu queda completamente protegido por el Espíritu Santo, cosa que cuando éramos niños no fue así. El espíritu estaba vivo, pero propenso a morir, como sucedió en este caso, ¿verdad? Porque no tenía la protección del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo cuando éramos niños solo fue para hacer nacer nuestro espíritu y crear nuestra alma con existencia eterna. Y solo eso. Una vez que el Espíritu Santo creó esa obra dentro del vientre de nuestra madre, el Espíritu Santo volvió a su lugar, al Padre, y dejó nuestros espíritus vivos y con nuestras almas creadas con existencia eterna. Entonces ahora es necesario, vemos aquí ya a un nacido de nuevo, conforme a los requisitos que estamos viendo del maestro, ¿verdad? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo también dijo: id y predicad el Evangelio. A ver, vamos a ver vamos a Marcos. Bendita palabra del Señor, es maravillosa, cómo nos da respuesta a todo. Solo hay que escudriñar. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice así. Primero en el versículo 15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios con sus espíritus muertos. A toda criatura muerta espiritualmente, a todo ser humano espiritualmente, vayan y prediquen el Evangelio. Dice, en el versículo 16 dice: el que creyere, ¿verdad? Habiendo entendido el Evangelio en su mente, y el que lo crea con todo su corazón, dice, y fuere bautizado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, fuere sumergido el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por dentro, protegiendo el corazón, ¿verdad? Y fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Podrá entrar y ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Podrá entrar al cielo y verlo tal cual es, ¿verdad? El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado con el Espíritu Santo será salvo. Será su espíritu protegido por el Espíritu Santo para que ya no pueda volver a morir. Y por lo tanto, asimismo, le garantiza la vida eterna al alma. Le garantiza la vida eterna al alma. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, mente reprobada, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad?
será condenado, amigo y amiga que me escuchas. Será condenado, punto. O sea, en otras palabras, no podrás ver, no podrás entrar para ver el reino de los cielos. No podrás entrar para ver. No podrás ver el reino de los cielos. Serás condenado, punto. Mente reprobada. ¿Verdad? Continuamos con esta conversación hermosa, la cual es una enseñanza que nuestro Señor nos dejó. Se permitió, ¿verdad? Por medio de esta curiosidad que le dio a Nicodemo de preguntar, de ir a ver al Señor y preguntarle, hacer esta pregunta. El Señor se abrió para darnos a conocer esta gran verdad, este misterio tan maravilloso. Dice, respondió Jesús, perdón, corre aire. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu Santo, lo que es nacido por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es nacido? ¿Qué es lo que es nacido por medio del Espíritu Santo? Nuestro espíritu es nacido por medio del Espíritu Santo, es nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo que es nacido del Espíritu Santo, nuestro espíritu es. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es nacido por medio del Espíritu Santo? El Espíritu, nuestro Espíritu es nacido por medio del Espíritu Santo. Nuestro Espíritu es nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Esto es lo que es nacido del Espíritu Santo, nuestro Espíritu. Nuestro espíritu es hecho nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, para que entonces volvamos a ser como los niños, trinos, y asimismo, así como de los tales es el reino de los cielos, así también de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, ya estando ya habiendo nacido de nuevo, habiendo el Espíritu Santo, habiendo hecho nacer el Espíritu Santo nuestros espíritus nuevamente, ahora Gálatas, bueno, ya no seguimos leyendo, bueno, ahorita continúo, voy a seguir leyendo aquí donde estábamos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya lo expliqué. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que les estoy diciendo de que es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, te vas a condenar, te vas a ir al infierno, a pagar por tus pecados, ¿verdad? Por tus pecados. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ya sabe a dónde va, al tercer cielo, al cielo. Podrá entrar al cielo, al reino de Dios. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque el que es nacido de la carne, o sea, la persona que está muerta espiritual, no sabe ni de dónde vino y ni a dónde va. No sabe ni de dónde vino, ni cómo vino al mundo, ni a dónde va cuando se muera físicamente, ¿verdad? Mas los que hemos sido nacidos del Espíritu, hemos sido nacidos nuevamente por el Espíritu Santo, nuestros espíritus sabemos a dónde vamos, al tercer cielo,
al reino de Dios para ver el reino de Dios, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Verdad? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, a ver, vamos a volver, porque estos versículos ya son para el pecado del alma, ¿verdad? Porque voy a hacer otros dos videos, en este caso donde el tema será pecados de la carne y el otro será pecado del alma. Y este versículo es considerado para ese tema de pecado ¿cuál es el pecado del alma? El único pecado que condena al alma. Entonces dice, a ver si logran ahí, si lo logran ahí ver, espero y si se alcance a ver con claridad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se alcanzó a ver? Ojalá, espero y sí, dice, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel, como en este caso, todo aquel que en él cree, su corazón, en el Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿en dónde? En el infierno, en el lago de fuego y azufre, que su nombre sea borrado del libro de la vida y sea lanzado al lago de fuego y azufre, después de haber sido sacado del infierno para ser juzgado en el día del juicio del gran trono blanco, para luego ser lanzado al lago de fuego y azufre por la eternidad, a pagar por tus pecados. ¿Por qué? Por no haber creído, por haber tenido y haberte mantenido con una mente reprobada, ¿verdad? Una mente reprobada, como lo vamos a ver en el próximo video. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas vida eterna, mas tenga vida eterna. Como lo acabo de decir, ¿qué es lo que va a tener vida eterna? Su alma. ¿Por qué tiene vida eterna su alma? Porque su espíritu ya no puede morir. Su espíritu ya no puede morir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque por eso su espíritu, el cual ya fue nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, ya quedó protegido, está completamente protegido el espíritu nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo para que no vuelva a morir jamás. Por lo tanto, su alma se mantenga garantizada para la vida eterna, aunque esta alma siga dejándose llevar por las concupiscencias de la carne, por los pecados de la carne, y siga cometiendo pecados, ¿verdad? Y siga pecando y siga cometiendo pecados. Aún así ya no puede hacer morir su espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu ya quedó completamente protegido por el Espíritu Santo, por el hecho de haber sido una mente aprobada, la cual se arrepintió y creyó en el Evangelio con todo su corazón, ¿verdad? Y así garantizó la salvación y la protección para su alma, para la vida eterna, ¿verdad? Entonces vemos claramente este nuevo nacimiento, amigo y amiga que me escuchas, ¿verdad? O sea, es tan simple, es clarito. Yo no me he inventado nada, tú lo viste tan transparente, con ejemplos tan simples, tan sencillos, dibujos animados tan
tan específicos, ¿verdad? Tan sencillos, tan fáciles de entender. Entonces así está creado el ser humano y esta es la condición del ser humano. Los niños están de esta manera, trinos, espíritu, alma y cuerpo. Jóvenes y adultos que aún no han recibido, que aún no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio, están en esta condición, muertos espiritualmente, con un vacío en su interior, el cual puede ser habitado por demonios, como lo vamos a ver en Mateo 12, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, vamos a darle lectura de rápido. Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45, dice así. Dice el Señor Jesucristo, como subtítulo dice, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando el espíritu inmundo, o sea, un demonio sale del interior de este cuerpo, cuando sale, porque el Señor lo expulsa, es exorcista, ¿verdad? Es expulsado ese demonio. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. O sea, anda buscando a otras personas muertas espirituales que no estén endemoniadas, o sea, que estén así, seco, por dentro esté seco su interior, esté seco, esté vacío por dentro, muerto espiritual, y seco por dentro, vacío. Pero como anda los demonios, estos espíritus inmundos andan buscando cuerpos secos, vacíos, y no los encuentran porque la mayoría de personas están endemoniadas. Cada quien tiene un demonio dentro, o 2 o 3 demonios habitando dentro de ellos. Entonces estos lugares, estas casas para los demonios ya están habitadas. Entonces, como ven que ya no hay lugar para ellos donde puedan reposar, descansar, donde puedan habitar, ¿qué pasa? Dice, andan por lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Desocupada, así, vacía, ¿verdad? Barridita y adornada. ¿Por qué? Porque una vez que esta persona fue liberada de ese espíritu inmundo, a lo mejor, ¿verdad? Se le predicó el evangelio y el arrepentimiento genuino para salvación, y lo rechazó estas buenas nuevas noticias de salvación para su alma. Por lo tanto, esa persona sigue estando muerta espiritual, fue liberada de ese espíritu inmundo, pero sigue estando con ese vacío. ¿Por qué? Porque como rechazó el evangelio, no pudo hacer nacer nuevamente su espíritu y ser lleno del Espíritu Santo, para que ahora su casa, su hogar, su cuerpo por dentro, en el interior, quede completamente lleno, ocupado. Entonces, como rechazó el evangelio y el ser lleno del Espíritu Santo para que su interior esté ocupado, viene este espíritu inmundo otra vez y ve a esta persona necia, ¿verdad? Con una mente reprobada que rechazó el evangelio, y ve el cuerpo en el interior de esta persona, lo ve vacío, igual o mejor que cuando se salió, cuando fue expulsado. ¿Y qué dice? Entonces va, una vez que ve que sigue vacío, que esta alma, esta persona sigue muerta espiritualmente, dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, cubren este espacio, este vacío, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Viene a ser peor que en el primero, ¿verdad? Así también acontecerá a esta mala generación, ¿verdad? Por eso es tan necesario, amigo y amiga que me escuchas, de que cubras este vacío con el Espíritu Santo,
y con tu espíritu ya nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, para que no estés propenso a ser invadida, a ser llenado tu interior por demonios, por espíritus inmundos, por medio de los cuales se te va a hacer más difícil aún arrepentirte y creer en el Evangelio. Porque cuando ya estés casi completamente poseída en un punto ya tan pecaminoso, ¿verdad? Donde ya tengas tu mente tan corrompida por los demonios, por estos espíritus inmundos que influyen en tu mente, ya se te va a hacer muy, muy difícil que te entre por los oídos este mensaje de salvación. Va a ser muy difícil que puedas aceptar, escuchar o entender este mensaje, porque estás completamente poseído, ¿verdad? Estás dejándote llevar por estos espíritus inmundos que moran dentro de ti, que te llevan y te inclinan con mayor fuerza, con mayor potencia a placer y a cometer todo tipo de pecados, ¿verdad? Acompañados claramente con tu carne, ¿verdad? Valiéndose de tu carne para hacerte pecar con mayor fuerza, ¿verdad? Para hacer más daño o para incluso hacerte más daño a ti mismo, ¿verdad? Entonces, esta es la condición del ser humano, espiritual y terrenal, carnal, por medio de la cual Dios nos ve, a como Dios nos ve. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, entiende y atiende a este llamado y arrepiéntete y cree y conviértete al Evangelio para que escapes de esta condenación tan grande. Entonces, una vez que tú tomes esa decisión de arrepentirte y de creer en el Evangelio, por lo tanto, seas nacido de nuevo, espiritualmente hablando, por medio del Espíritu Santo, ahora Gálatas 5, vamos a cerrar con este versículo. Después, Gálatas, vamos a Gálatas, a ver si logro dar. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 26, dice así: mas el fruto del Espíritu Santo ya morando dentro de nosotros, los ya salvados, arrepentidos, nacidos de nuevo, convertidos al Evangelio, etcétera, 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 más los frutos del Espíritu, de nuestro Espíritu, del Espíritu Santo ya morando dentro de nosotros, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, su cuerpo. Los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, esas pasiones y esos deseos siguen estando ahí en nuestro cuerpo, en nuestra carne, pero nosotros voluntariamente hemos sacrificado nuestra carne para vivir o para hacer cumplir ese llamado, ¿verdad? Que vimos en el video anterior, de que a los santificados llamados a ser santos, o sea, para cumplir con ese llamado, sacrificamos nuestra carne para cumplir con ese llamado de ser llamados a ser santos, de vivir en santidad, ¿verdad? De tratar de evitar pecar lo más que se pueda, tratar de no dejarnos llevar por las concupiscencias de nuestra carne, para no pecar, ¿verdad? Entonces, eh, podemos ver claramente
que crucificamos, debemos de crucificar eh, la carne, nuestra carne con sus pasiones y sus deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿verdad? Con cosas de la carne, no. Como lo vimos en los videos anteriores de los corintios, recuerdan que eran hermanos en la fe muy carnales, muy pecadores, que hacían, normalmente practicaban, ¿verdad? O cometían muchos de estos pecados de la carne, ¿verdad? Entonces, pues esa es la palabra, hermano y hermana, para que compartan este mensaje, para que puedan entender con mayor claridad este mensaje de cómo es este proceso de nuevo nacimiento, ¿verdad? Tan claro, tan simple. Se los dejo ahí para que ustedes le puedan tomar una captura, si gustan, a la pantalla y puedan ustedes tomar estos estudios para ustedes, para que ustedes los puedan explicar de la misma manera o si pueden incluso mejor a otras personas, para que puedan entender en el estado en el cual están, ¿verdad? Muertos espirituales caminando rumbo al infierno. Y por eso la entrañable, por eso la insistencia, la necesidad de hacer nacer nuevamente sus espíritus para que pasen de muerte a vida, ¿verdad? Y puedan escapar del lazo del diablo, puedan escapar del infierno, de ir a parar al infierno por sus pecados. Entonces, ya para el próximo video estaremos hablando con respecto a este tema, pecados de la carne, cuáles son los pecados de la carne, ¿verdad? Los versículos que hablan con respecto a esos pecados, ¿verdad? Los cuales aquí se los dejé por escrito. Estos son los pecados más frecuentes de la carne, son más, ¿verdad? Pero estos son los más frecuentes, descritos en Gálatas capítulo 5, del 16 al 26, ¿verdad? Entonces, este tema ya lo estaremos hablando en el próximo video, para luego en el otro video siguiente a ese, hablar con respecto al pecado del alma, el pecado que condena al alma del ser humano, el cual es el pecado de la incredulidad, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver con versículos bien textuales, simples, claros y con bastante evidencia para que vean que yo no me estoy inventando nada, todo está en la escritura y para que quede bien claro y bien entendible y puedan ustedes entender con claridad este mensaje. Y una vez que ustedes se conviertan al Evangelio, si es así, que ojalá y sí, lo hagan de una forma genuina, lo hagan genuinamente, no lo hagan de dientes para afuera y realmente no sean, nunca lleguen a ser bautizados con el Espíritu Santo o bautizadas con el Espíritu Santo. No, sino que estos videos son explicados con la más claridad posible para que la persona que los vea y los logre entender pueda convertirse genuinamente, realmente al Evangelio y realmente sea bautizada con el Espíritu Santo para que adquiera la vida eterna para siempre, ¿verdad? Y no que sea solo de dientes para afuera. ¿Por qué? Porque te invitaron a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador sin haberte antes explicado todo esto, el Evangelio, el arrepentimiento, y tú no entendiste nada, no entiendes el mensaje de salvación, no lo entiendes, simplemente te dejas llevar por tus emociones. Ay, porque me hablaron bonito, me dijeron que recibiera yo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, que si lo confieso con mi boca, que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces seré salvo. Ay, sí, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y ya, y eso es todo, pero no entienden realmente el Evangelio, no entienden realmente lo que están haciendo. Por lo tanto, esas personas difícilmente, me atrevo a decir que muy difícilmente, realmente son salvas, son bautizadas con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el hecho de no entender con claridad este mensaje. Entonces, ese es mi propósito, que este mensaje se entienda con la mayor claridad posible para que la persona que llegue a tomar esa decisión a través de estos videos
entienda y realmente se pueda efectuar este nuevo nacimiento espiritual del cual acabamos de hablar, el cual nuestro Señor Jesucristo acabamos de ver que lo dejó, nos lo enseñó como maestro, nos lo dejó por escrito, sin el cual no podremos entrar al reino de los cielos, no podremos ver el reino de los cielos, ¿verdad? Eso quedó claramente explicado, ¿verdad? Clarito. Bueno, hermanos y amigos, me despido, los dejo ahí para que vean, para que puedan ver la pantalla y le puedan tomar una, una captura si llevan el gusto. Entonces, pues ahí lo dejo, los dejo. Ahí están los versículos, ahí están los pecados de la carne, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Para que puedan ustedes conocer los pecados de nuestra carne para los hermanos y hermanas, para que estén conscientes, para que los conozcan y puedan buscar abstenerse de ellos, ¿verdad? Puedan buscar evitar cometer esos pecados, ¿verdad? Los conozcan a profundidad para que puedan cumplir más a ese llamado de ser santos, como el Señor es santo. Entonces, pues, y también se vean inclinados a vivir conforme a los frutos del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Hermanos y hermanas. Y si no, pues no los podría yo considerar como hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces, pues los dejo con esta palabra, bendiciones, hasta el próximo video y si el Señor así lo permite, y Maranata, que significa Cristo viene pronto.